En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del domingo pasado, los corazones rotos de nuestros niños, ¿cierto? En la infancia. Pero antes de iniciar, pues vamos a orar. ¿Alguna hermanita que quiera hoy hacer la oración? Buenos días, mis amadas hermanas. Como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que esté con nosotros, que nos redarguya, que este tiempo es importante, que no nos distraigamos con nada, porque esta es el arma poderosa para esas situaciones que tenemos en la casa, con los hijos, con el vecino, con nosotros mismas. Amén. Amado Dios, disponemos nuestro corazón. Tú sabes que venimos sedientas de adorarte y traer lo mejor para ti, pero también para recibir ese precioso regalo, esa perla que tiene para nosotros a través de tu palabra. Bendice a tu sierva, úngela, Señor, con tu Espíritu Santo y háblanos a través de ella. Necesitamos, amado Dios, que nuestras vidas, nuestros hogares cambien, que no sea nuestra palabra, sino la palabra tuya, la que llevamos como una espada endechada. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gracias. Vamos a iniciar recordando un poquito lo que vimos la sesión pasada. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Cuáles fueron las razones principales que vimos de corazones rotos en la infancia? ¿Qué cosas rompían el corazón? El abandono, ¿qué más vimos? Sí. La siguiente. La siguiente. Entonces, vimos que el sentimiento de abandono de los padres, ¿cierto? Una pésima relación familiar y el maltrato físico o verbal eran como las principales cosas que rompían el corazón en la infancia. Eh, Entonces estábamos revisando o alcanzamos a mirar el sentimiento de abandono parental y decíamos que, que si bien los padres abandonaban a los hijos y los dejaban, ¿cierto? No era la única manera de que los niños sintieran abandono parental. Y hablamos de que muchos padres, aunque parecían, estaban en casa, estaban con sus hijos, eh, no eran padres ausentes, a pesar de estar ahí en su casa. ¿Por qué? Leíamos Efesios 5, 15, 16 y hablábamos del manejo del tiempo, ¿cierto? A veces los padres están más ocupados en alcanzar el éxito profesional, en alcanzar sus metas personales, sus logros, y dejan de lado la responsabilidad que Dios les ha dado de criar y educar a sus hijos. Entonces el sentimiento parental se daba, ahí no se alcanza a leer, ¿cierto? Por la falta de tiempo de los padres para compartir con sus hijos. Ah, sí, en esa se ve mejor. Sí, es eso. Entonces, el primero, falta de tiempo. Falta de tiempo para compartir. Y veíamos esos dos versículos que los voy a leer aquí, que los tengo. Salmo 39, del 4 al 5. Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo me queda de vida. Eso para que entendamos que la vida es como un soplo, es como un vapor. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Entonces, ¿dónde ponemos nuestras prioridades? Si nosotros ponemos nuestra prioridad en el Señor, nuestros hijos hacen parte de esa prioridad porque en obediencia tenemos que criar y educar a nuestros hijos, es lo que el Señor nos manda, ¿sí? No estamos diciendo que abandonen sus trabajos, que ahora me dedico a la casa papá y mamá, no, ¿cierto? Hay un orden, pero sí hablábamos hace 8 días de si era necesario que papá y mamá trabajaran, ¿sí? Dios hizo un orden, una autoridad, y cuando hay hijos en casa,
hay que revisar si realmente es una prioridad que ambos padres tengan que dejar su casa. No sé cuál es la situación de cada familia y no lo vamos a revisar acá, pero sí es una invitación a que mediten en eso. ¿Dónde están mis prioridades? ¿Son mis hijos una prioridad? ¿O es el deseo de darles lo que este mundo consumista nos ha obligado a decir que es necesario? ¿Sí? Muchos padres piensan que su prioridad está en darle una educación costosa a sus hijos porque eso les garantiza un futuro. Y esa es una realidad, hermanas. ¿Eso es verdad para nosotras que conocemos de Cristo? Definitivamente no. Definitivamente no. Yo he visto y conozco casos cercanos de padres que han gastado muchísimo dinero. De hecho, creo que han quedado tan endeudados que terminan en la bancarrota por darle la mejor educación a sus hijos. Y yo conozco, es cercano, es una familiar mía, es unos primos y una tía mía, quebraron realmente por poder mandar a sus hijos a las mejores universidades aquí en Bogotá, porque somos de Villavicencio, por darles aquí lo mejor. Se endeudaron hasta más no poder y ninguno de sus hijos ha ejercido su carrera. Hoy uno de mis primos partió a la presencia del Señor con el COVID, pero yo les digo de verdad, hermanas, que eso no es lo que nos garantiza, no nos garantiza que nuestros hijos tengan una vida próspera y feliz. Así es. Entonces yo le doy de verdad, yo sé que acá hay muchas mamás en casa y de verdad yo las admiro. Para mí son, hoy después de que soy cristiana entiendo, porque no sé si como a muchas cuando salí de la universidad, mi meta era ser profesional y crecer y esto y lo otro. Y no se me pasaba por la cabeza la importancia de ser una mamá en casa. Y yo sé que aquí hay muchas mamás que son profesionales y que han tomado la decisión de estar en su casa con sus hijos. Y de verdad que son de admirar esas mujeres, son de un ejemplo a seguir, hermanas mías. ¿Sí? Si no hay necesidad de que los dos padres trabajen, revisen cuáles son las prioridades. Si no hace falta que su hijo vaya al colegio más costoso o a la universidad más costosa o tenga el cuarto lleno de juguetes que nunca mira, que se llenan de polvo en los estantes. ¿Es esa la necesidad, la prioridad que tenemos nosotros para nuestros hijos? Gracias, Yolandita, por el testimonio. Como yo les decía, realmente solo cada uno en su familia sabe las razones que los han llevado a tener que salir de su casa y a dejar a sus hijos. Lo importante es que haya habido un propósito de fondo. Y miren, el Señor igualmente conoce lo que hay en el corazón de cada padre o de cada madre que ha tenido que salir a trabajar y Él cuida de nuestros hijos y yo de verdad también doy testimonio de eso. Yo tuve que salir a trabajar, yo soy mamá soltera y realmente ha sido por la misericordia del Señor que mi hijo está hoy aquí. Él ha sido el que lo ha cuidado. Entonces, lo importante es que cada quien revise qué propósito hay en su corazón. Eso es lo que realmente importa, el propósito en el corazón. Dice Efesios 5, del 15 al 16, por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. Por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. ¿Listo? Pensemos en que tenemos que invertir en la eternidad de nuestros hijos. Sí, la escuela dominical, como nos decía el pastor, es importante y yo sé que a mi hijo, mi hijo, la escuela dominical ha sido bendición, ¿cierto? Yo sé que algunos padres mandan a sus hijos a colegios cristianos, pero realmente la instrucción que importa es la instrucción que dan sus padres. Y no solo la instrucción de sentarnos a hacer con ellos un devocional, que es bien importante, ¿cierto? Sentarnos y leer con ellos la Biblia, porque la palabra nos manda a instruirlos y a que ellos lean la Biblia y conozcan la Biblia y a compartirles la palabra de Dios. Pero más que eso, hermanas, de lo que hablábamos hace 8 días era de no haber una dualidad. Entonces hacemos el devocional 15, 20, una hora de las 24 horas del día y las otras 23 las vivimos alejados de Dios. Se nos olvida que estamos aquí para glorificar y honrar al Señor. Entonces, ¿qué hay de eso? O sea, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo con una hora de sentarme a leer la Biblia, pero 23 horas viviendo de cara al mundo? ¿Estaré haciendo bien la tarea? Seguramente no, ¿sí? Seguramente no. Hay otros padres
que se preocupan mucho porque su hijo vaya a la iglesia, tome una decisión por Cristo, y cuando cumplen eso dicen, hice mi trabajo, ya no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Ya, mi hijo es salvo, ¿qué más me preocupa? Pero eso es una mentira. Recuerden que la, que la salvación es progresiva, ¿no? O sea, tenemos una salvación, una santidad que es en el momento, pero también una santidad que es progresiva, ¿cierto? Y si nosotros no cuidamos de nuestros hijos, no cuidamos de su carácter, no les damos ejemplo siendo una familia que vive y que honra a Dios, pues él pudo haber tomado una decisión por Cristo, pero eso no le garantiza que va a poder vivir una vida en santidad y en gozo y en unión y en comunión con el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y de que como padres nuestra responsabilidad sea enseñar a nuestros hijos eh, y a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, pero además vivir la palabra de Dios. Ser no solo eh, oidores, sino hacedores. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra cosa que tenemos que tener en suma consideración es en qué actividades, cuál es el ajetreo de nuestra vida, cuáles son esas actividades que nos quitan o nos roban el tiempo, ¿sí? Entonces, a veces las familias dedican mucho tiempo a llevar a sus hijos a un montón de actividades, ¿cierto? Y entonces sus hijos son los mejores en este mundo y seguramente tendrán un futuro garantizado en ser la mejor pianista, el mejor deportista, la mejor, no sé, no sé. Sí. Y entonces ocupamos nuestra vida y la de nuestros hijos en un montón de actividades extracurriculares aparte del colegio. Los mantenemos ocupados, sí, pero realmente de nuevo, es eso lo que realmente le va a dar a él la garantía de que en un mañana él pueda vivir una vida gozosa, en paz. ¿Sí? No. Entonces, no estoy diciendo ahora que no lleven a sus hijos y los desarrollen en alguna habilidad que ellos tengan, en un deporte, pero cuidemos de que eso sea en balance, en un balance con su vida espiritual, ¿sí? Todo es importante. Miren que el Señor nos habla eh, de la vida física. El Señor crecía, recuerdan que el Señor crecía en estatura, en sabiduría, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios. Eso nos habla de un balance, hermanas. Nos habla de un balance también para nuestros hijos. Claro, seguramente una actividad física es importante, ¿cierto? Para que nuestros hijos se desarrollen físicamente fuertes, crezcan, sean sanos, ¿cierto? Los deportes también desarrollan disciplina de alguna manera, pero todo en un balance, ¿sí? También hay que desarrollar la parte de su sabiduría, de su espiritualidad. Entonces, seamos sabias, seamos mamás sabias con eso. Así es. Entonces, bueno, eso con respecto al primer, gracias Yolandita, con respecto al punto uno, ¿cierto? Falta de tiempo para compartir con los hijos. Entonces, ¿cómo debería ser el tiempo que compartimos con nuestros hijos? El otro punto que puede hacer que los hijos sientan abandono parental, pues evidentemente ya lo habíamos comentado, el divorcio, es evidente que el divorcio además no es de Dios, ¿cierto? El divorcio decía Moisés que se permitió por la dureza del corazón de los hombres, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo vino a decirnos que el matrimonio es para toda la vida, ¿cierto? Esposo, hombre y mujer son una sola carne. Entonces, el dolor que a los hijos les causa el divorcio, el tener que de pronto amen a sus dos padres y tener que sentir ese sentimiento de que se le desgarra una parte se queda y la otra se va, ese dolor es difícil de superar para nuestros hijos, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 19, 4 al 6. ¿Quién lo tiene por ahí? Okay. Entonces, hermanos, como cristianos no estamos exentos a tener problemas en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra pareja, ¿cierto? Pero sí, si queremos agradar al Señor y hacer la voluntad de Él, pues tenemos que poner todas esas situaciones en manos del Señor, de tal manera que lo último que se pase por nuestra mente sea el divorcio y sea causar
dolor emocional en nuestros niños tan difícil de superar, ¿sí? Tan difícil de superar. Entonces, el abandono infantil realmente puede ser muy doloroso y lo que puede causar en nuestros hijos es más adelante una baja autoestima, inseguridades, pérdida de confianza, indefensión y desmotivación. Muy bien, gracias, Alicita. Sí, de acuerdo con Alex, es muy importante que papá y mamá estén viendo para el mismo lugar, ¿cierto? ¿Y el lugar es cuál? La palabra, no hay otro lugar, ¿sí? Cuando los dos, papá y mamá, están de acuerdo en que lo que van a hacer es la voluntad de Dios, pues las cosas se tornan un poco más sencillas. Bueno, y el otro punto donde los niños sienten abandono parental, pues evidentemente ya es el abandono vivido por ambos padres. Hay muchos niños hoy en hogares eh, sin papá, sin mamá, dejados ahí a la deriva. Entonces, eso, si ya perder un papá o que esté el papá y que no y que sea un papá ausente causa un dolor en los niños. Pueden imaginarse el dolor de no tener ni papá ni mamá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Proverbios 2 del 17 al 18? Proverbios 2, versículos 17 y 18. Ah, no. Amén. Amén. Entonces, de verdad pensemos que cuando tenemos un hijo, cuando el Señor nos da nos concede ese milagro, ¿sí? Ah, ok, y es el 2 que no veo nada. Ah, sí. Está hablando de una mamá que tiene otras prioridades en su vida, ¿no? Una mujer que no entendió ni el regalo maravilloso que le dio Dios de tener un esposo y menos de tener unos hijos, ¿cierto? Entonces, hay muchos niños en esta situación o muchos niños sencillamente son dejados en manos de sus abuelos y sus papás salen y se van en manos de algún familiar. O sea, hay madres que no tienen corazón. Y de nuevo, están primero sus prioridades de éxito o de conocer el mundo o de tener una nueva pareja, porque hay muchos, sobre todo padres jóvenes, ¿cierto? Que terminan pues con un bebé a muy corta edad y no son pareja, entonces los padres después quieren rehacer su vida y la fácil es dejar a sus hijos y empezar una nueva vida con una nueva pareja. Entonces, jóvenes, yo sé que acá no somos muchas jóvenes, ya somos algunas mayorcitas, y el Señor yo sé que les ha dado sabiduría, pero sí sé que muchas acá tienen sobrinas, yo tengo muchas sobrinas. Entonces, hermanas mías, nuestra tarea es hablar claro y hablar de la palabra de Dios a estos jóvenes que hoy están pensando más en ellos mismos, pensando más en lo que el mundo les vende, ¿sí? En sus deseos, en sus propias eh, necesidades, ¿sí? Entonces, tenemos mucho que hacer en casa con nuestros familiares. El otro tema, ok, gracias. Estas son algunas ideas, ya las habíamos mencionado, de cómo deberíamos pasar el tiempo con nuestros hijos. Creo que ya hablamos bastante del tema. Habíamos hablado de que evaluáramos las actividades y el ajetreo de la familia y pongamos tiempo de calidad en enseñar la palabra de Dios, en instruir a nuestros hijos en la escritura, pero no solo en eso, sino que cada oportunidad que tengamos de solucionar una situación en nuestra casa, nuestros hijos puedan ver el amor, puedan ver a Cristo en cada situación que tenemos y no tengo el devocional y me desligo el resto del día de lo que hablamos en la palabra del Señor, ¿cierto?
invierte en la eternidad. Sé metódico e intencional en enseñarles la Biblia y utiliza situaciones o problemas de la vida cotidiana como momentos de enseñanza. Cada situación de la vida cotidiana debe ser una oportunidad como padres para predicar el Evangelio. Cada oportunidad. Y yo estaba leyendo un autor, lo tengo por ahí, se los iba a mostrar, que se llama Ted Tripp, y dice, tiene un libro que dice cómo pastorear el corazón de su hijo, y él colocaba un ejemplo de esa situación, ¿no? Porque a veces nos preocupamos en las situaciones, problemas de la casa, en cuidar el comportamiento de nuestros hijos. Y nos enfocamos mucho en que nuestros hijos se comporten bien, que a la vista de los demás sean unos niños bien comportados, bien sentaditos, bien de buenos modales, y que la gente nos diga, qué niños suyos tan lindos, tan educados, tan amables, tan, no sé, estamos enfocados en el yo, en que digan yo como papá, cómo he sido de buen papá. ¿Sí? Y me preocupo por cambiar el comportamiento y hacer que se comporten de X o de Y manera. Y no me preocupo del corazón de mi hijo. ¿Sí? Así es, así es. Entonces, dice el autor del libro que cuando un hijo nuestro caiga en un pecado por un mal comportamiento, yo no debo tratar de ir y decirle, así no es, compórtese de X, Y manera. Yo debo ir a la raíz del problema. ¿Por qué mi hijo? ¿Qué hay en el corazón de mi hijo que lo está haciendo comportarse de X o Y manera? Y él mencionaba un ejemplo que me pareció interesante de unos tenis, dice el libro, que él le tuvo que comprar a sus hijos unos tenis que no eran la marca ni el diseño que el hijo quería. No tenía para comprarle otros tenis, tenía que comprarle esos tenis porque no podía comprarles más. El hijo estaba muy malo, muy triste, lloraba, no quería ir al colegio al día siguiente con esos tenis. Eh, y pueden haber dos maneras de tratar el problema, ¿cierto? Con autoridad, pues evidentemente los padres somos autoridad para los hijos y así tiene que ser, somos autoridad para los hijos. Entonces, sencillamente, un palmadón y usted tiene que ir con esos tenis a la escuela y se va para la escuela, ¿cierto? Esa es una manera. No sé ustedes cómo lo harían. Tienen un hijo que no quiere ir a la escuela porque no le pudo comprar los tenis que quería. No sé cómo lo manejaría aquí alguna. De las ventajas de esos tenis. Muy bien. Bueno, en el caso, vuelvo al ejemplo del libro, del autor, ya él le había comprado esos tenis a su hijo y su hijo no quería ir ese día al colegio. Entonces, pudo haberlo obligado a ir al colegio sencillamente con autoridad, con la autoridad que Dios le dio, ¿cierto?, de ser el papá, pero tomó otra opción y era tratar de entender por qué era que su hijo no quería llevar esos tenis al colegio, ¿sí? Y entendió que su hijo no quería llevar esos tenis al colegio porque otro compañerito había llevado unos tenis iguales al colegio y le habían hecho bullying, ¿sí? Y entonces él estaba muy asustado de que llegara él con esos tenis al colegio y le hicieran bullying porque eran de la temporada pasada, ya no eran la moda, ya no estaban de moda, ¿sí? Entender eso, entender que su hijo tenía un miedo al hombre, le hizo entender a este papá que tenía que tratar ese problema de otra manera. Y era que en el corazón de su hijo había un pecado. Y el pecado no era no querer ir con esos tenis. El pecado era sentir miedo a lo que el hombre le iba a decir. ¿Sí? Y entonces empezó a trabajar ese pecado en el corazón de su hijo, porque había un pecado en el corazón del niño que no era exactamente la rebeldía de no querer ir. Claro, eso también era pecado, ¿cierto? La rebeldía de no querer ir con esos tenis, pero era entender qué había, cuál era el pecado de fondo, qué había en el corazón. Y eso lo tratamos alguna vez en una clase con Alicita, de ir al corazón del pecado, a la raíz del pecado, ¿sí? A lo que está en el corazón. Ya entonces él pudo tratar ese pecado de una manera distinta y hacer que el niño no sintiera temor por lo que los compañeros pudieran o no pudieran decirle. Pastor, y Alicita hace 8 días decía algo que también es importante.
No le podemos hablar, tenemos que inundar a nuestros hijos de la palabra de Dios, pero si nosotras mismas no nos inundamos de la palabra de Dios, pues no tenemos que abunde en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotras mismas no nos llenamos de la palabra del Señor, de estar en tiempos de oración, pero también en tiempos de lectura, en tiempos de meditación, de estudio de la palabra, pues nos va a quedar muy difícil hablarle a nuestros hijos, no solo, como decía el pastor, hablarles y hablarles, pero también a través de mi ejemplo y de mi comportamiento. A solas con Dios. La segunda cosa que rompe el corazón de nuestros niños es el maltrato físico mental. Entonces, el primero, el abandono, ¿cierto? El abandono parental. El segundo, el maltrato físico y verbal. Vamos a ir a Marcos 10, 14 y 16. Hasta el 16. Los bendijo. Amén. Amén. Ese era el versículo al que quería que llegáramos. Miren que él tomó a los niños en sus brazos de una manera tierna y los bendijo. El Señor nos llama a ser de esa misma forma con nuestros niños, a ser tiernos, padres amorosos, abuelos tiernos, sí, abuelos amorosos. Desafortunadamente, a veces nuestros hijos son la manera en que nos desahogamos de todas las cosas que nos pasan durante el día, en el trabajo, afuera, de todos los problemas. Bueno, nos podemos eh, desahogar con el compañero del trabajo, con el jefe, porque es el jefe, ¿cierto? Como que llegamos a casa y nuestros hijos son ese medio de desahogo. Así es. Vamos a hablar Vamos a hablar de eso en la próxima clase porque se nos acabó el tiempo, pero Alex tiene toda la razón, ¿no? Una cosa es el maltrato físico y verbal, y otra cosa es que no podemos castigar y disciplinar, o no debamos castigar y disciplinar a nuestros hijos con la vara. Pero para usar la vara, pues también tenemos que usarla de la manera correcta, que no sea maltrato físico. La vara no es maltrato físico, es castigo físico, pero aplicado de la manera correcta como Dios nos enseñó. Entonces de eso vamos a hablar la próxima clase porque ya no alcanzamos. Bueno, muchas gracias. Vamos